Fabra, de Barcelona, España, y licenciado en Ciencias de la Comunicación, también por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es autor del libro de relatos instantáneas sobre el fin del mundo, de Basileia, y ha participado en las antologías Porque es pecado, No te lo doy, Diana UNAM, Escucharte, de Amaoi, y México sabe en México, Universidad de Sevilla, y es coautor del libro de arte Más parejas en el arte mexicano, de Asterisco, y Arte que revive, de Plaza y Valdés, La orfandad de la muerte, editorial Juz Conaculta. Su primera novela fue ganadora del concurso de coediciones de Conaculta 2013 y fue seleccionada por la Real Academia Española para la creación del Corpus del Español del siglo XXI. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad del Valle de México y profesor en la maestría Psicoterapia de Grupo Eleia. Ha publicado artículos científicos en libros y revistas de América y Europa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Joven de México, de la cual es copresidente. Sus líneas de investigación son pintores del exilio español, historia regional de Texcoco y arte de México en el siglo XX. Es director del Centro Regional de Cultura de Texcoco, Casa del Constituyente. Su ponencia se titula Texcoco y Tenochtitlan, una relación indeleble. Muchas gracias. No sé si esto... Bueno, muchísimas gracias por la presentación y gracias a mis amigos de Coatlinchan por la invitación. Siempre he recibido cariño de nuestra Lupita, de José Esteban. La verdad es que siempre que voy a Coatlinchan me siento como en casa. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a aprovechar también para saludar a algunas autoridades, a los que veo desde aquí, siempre también, discúlpenme, pero está la maestra Roxana, ¿estás por ahí, verdad? Sí. La directora de turismo de Texcoco, del ayuntamiento, Roxana Espinosa, y por supuesto quiero saludar a mi maestra, la maestra Marta Ortega Cantabrana, cronista de Texcoco, para que pida un aplauso, por favor. Y creo que nunca había hablado frente a mi maestra desde que estaba en la prepa hasta ahorita, así que a ver si no me pongo nerviosa, ¿no? Es muy curioso porque los estaba escuchando a mis anteriores ponentes y entraba un poco en la idea de lo que les voy a contar. Escuchaba al doctor Castellanos hablar de las narrativas oficiales, ¿no? Hablar de las narrativas oficiales en torno a un hecho como el movimiento de la piedra de los tecomates, y también escuchaba hablar a la maestra Villarreal sobre un Coatlinchan que se yergue a pesar de que se ha intentado borrar, ¿no? de la historia y demás. Y esto me recuerda un poco también a mi devenir en la historia, en mi historia personal. Cuando digo Texcoco, y esto es una anécdota, tenía un jefe que decía, ustedes los texcocanos se creen mucho porque tienen a Silverio Pérez, a Nezahualcóyotl. Y bueno, pues con eso, ¿no? Pero tenemos muchas cosas más. Y hace poco, mi suegra, que en paz descanse, también me preguntaba, bueno, ¿y si Texcoco ha hecho tantas cosas, por qué no se sabe? ¿No? Misma pregunta, digamos, de Coatlinchan. Y yo creo que tiene que ver un poco con lo que les voy a exponer ahorita. Y creo que tiene un poco que ver con cómo vamos construyendo las narrativas. Yo investigo historia y arte, pero sobre todo soy escritor, y entonces el tema de las narrativas es algo que me interesa. Ir hilando cosas para ver dónde estamos y por qué las cosas significan lo que significan hoy en día. En esta reflexión, hace poco, bueno, me encargaron de escribir, agradezco mucho la invitación de José Esteban a estar en esta mesa, y dije, bueno, ¿de qué voy a hablar, no? Porque pues, yo no soy de Coatlinchan, efectivamente no soy arqueólogo, pero este año tuve a bien escribir un libro sobre la relación entre Texcoco y Tenochtitlan al momento de la fundación de la ciudad y al momento de la caída. Y obviamente un nombre que encontré de manera repetida es el nombre
de Coatlincha. Y aquí vamos a hablar un poco de dónde aparece Coatlincha y cuál es la relación con Texcoco. En algunos códices, el códice Xolotl, el códice Ixtlilxóchitl, el Mapaquinanzi, etc. Pero bueno, al final les tengo una pequeña sorpresa de un documento que me pareció muy interesante. Yo tengo aquí la cosa. Bueno, pocos mitos fundacionales son tan importantes para un elevado número de personas como este, ¿no? La fundación de Tenochtitlan. La tenemos en el escudo nacional, ¿sí? Es tal vez comparable a la efigie de Rómulo y Remo fundando Roma. Es la fundación de un imperio, la fundación de un país, la fundación de muchas cosas. Este recorrido al Aztlán son 200 años, es casi la llegada a una tierra prometida. Y esa historia aglutina muchísimas cosas. Entre los destacados grupos que estaban al momento de la fundación están los tepanecas de Azcapotzalco, que eran el pueblo regente, todos lo sabemos, los acolhuas de Texcoco, pero también estaban los tlatelolcas y por supuesto estaba la gente de Coatlincha. Había distintos grupos, estaba Huexotla también y demás, y habían distintas formas de organizaciones. Entonces bueno, basándome en el códice Xolotl, vamos a hablar un poquito de cómo eran las relaciones que tenían en distintas etapas, precisamente Coatlincha con Texcoco. ¿Sí? Por supuesto, el Códice de Xolotl, como ustedes saben, fue escrito posterior a la conquista, por ahí de 1542, y se detalla en algo así como 400 años de historia, ¿no? Algo así como 100 años antes de la llegada de los aztecas. Y bueno, de acuerdo al investigador francés Marc, la historia narra estas poblaciones contiguas, ¿no? Al inicio, que eran Huexotla, Coatepec, Coatlincha, Culhuacán, Tenayucan y Tenochtitlan. Habla de varios personajes. Tenemos a los del linaje del gobierno de la Culhuacán, como Xolotl, Nopaltzin, Tosten, Quinazin, Techotatzin, Ixtlilxóchitl, también yo tengo problemas con los nombres, y por supuesto Nezahualcóyotl, ¿no? Habla de una sucesión. Si se dan cuenta, fueron pocos nombres en un periodo bastante largo, de eso vamos a hablar más adelante también. Bueno, ¿por qué es importante Quinantzin? No, porque Quinantzin, digamos que es el primer gobernante de Texcoco. Él dice, aquí nos quedamos, empieza a tomar la agricultura como base de la economía, por un lado, esa es, digamos, la primera parte, pero el otro elemento que hace muy importante es la existencia de ejércitos. Empieza a generar ejércitos integrados por guerreros consolidados capaces de dominar a sus vecinos como a sus enemigos. Y aquí estamos hablando precisamente de los vecinos de Texcoco. Y entonces, ¿qué nos da esto como consecuencia? Pues una de las triples alianzas de las que casi no se habla, si se habla, lo hablan los historiadores y demás, pero es la triple alianza que todos conocemos, los que somos de acá, bueno, de allá de Texcoco, entre Texcoco, Coatlincha y Huexotla, ¿no? Una alianza poderosa que expandió el imperio de la Culhuacán. Hasta ahí vamos, ¿no? El códice, pues, más o menos habla de esto, al Ixtlilxóchitl, de la creación de esta alianza, ¿no? Ahora, hay una cosa interesante que pasa acá. ¿Y cuándo es que se fortalece esta alianza? Pues precisamente que es al final del periodo de Quinantzin. ¿Por qué? Porque según señala el códice, llegan los aztlanecas, mejor conocidos como aztecas, y después se ven conocidos como los Tenochca o los Tlatelolcas. Ellos derrotan a Culhuacán bajo el liderazgo de los tepanecas de Azcapotzalco. Ya vamos más o menos viendo cuál es el mapa político en torno al lago, ¿no? Lo que está pasando. Bueno, ahí es cuando se forma la alianza. Y ahí es donde aparece por primera vez el nombre de Coatlincha de manera muy importante, ligado a Texcoco como una ciudad-estado importante. Bueno, esto es lo que les acabo de decir. ¿Sí? Ahí está el códice Xolotl. Y, perdón, voy a regresar. Bueno, Techotatzin. Este es un personaje muy importante en lo que va a devenir en Texcoco. Era el hijo de Quinantzin, ¿sí? Construyó un señorío muy fuerte a base de innovaciones, buena administración, pero él
tuvo entre sus maestros a gente náhuatl y le gustó el lenguaje. Y entonces a él le debemos la propagación del idioma náhuatl, que incluso podemos decir como el idioma más importante de los idiomas originarios hablados en nuestros días. Pues ¿dónde creen que se encontraba el Calmecatl? ¿Dónde se enseñaba a los nobles? En Coatlinchan, precisamente, ahí estaba. ¿Sí? Ese era el centro educativo de la realeza. Gracias a este caballero, que además, no solo eso, sino impulsó el idioma náhuatl como un idioma muy, muy importante. Torquemada afirma que Techotlatzin fue emperador de un enorme imperio de 26 provincias en un inicio, en las que le sumarían hasta 39. Estas 75 provincias él lo reconoció como su emperador, como su señor, y lo representaron. Y bueno, hace hincapié entre los gobernantes que eran como de la Triple Alianza, que no eran precisamente súbditos, vamos a usar esa palabra que no me gusta, pero sino eran más bien un gobierno tripartita. Esto no era nada raro, ¿sí? Los gobiernos tripartitas eran una cosa bastante común, incluso anteriores a esta época. Bueno. Y entonces es aquí donde vamos a hablar de esto, porque aquí comienzan unos problemas bastante graves y bastante peculiares. La Triple Alianza. Todos hemos oído hablar de la Triple Alianza, y parece que cuando hablamos de la Triple Alianza hablamos exactamente de Texcoco, México y Campeche, ¿no? Pero no, ya mencionamos otra Triple Alianza que hubo anterior, y también hubo alianzas anteriores. De estas nos habla Luis Tizochtli, del periodo epiclásico. Por ejemplo, estaban Xicocotitlán, Otompan y Purhuaca, ¿sí? Esto no era raro. Pero esta Triple Alianza que ocurre precisamente entre Texcoco, entre México y Tecatula, ¿sí? Ocurre pues en buena parte de los por culpa de Coatlinchan, ¿sí? Ya hemos hablado de una sociedad, tripartita que funcionó en aquel lado, del lado de Texcoco, pero acuérdense que el poder fuerte del otro lado pues era Azcapotzalco. Y todos saben, bueno, los que conocemos la historia de Texcoco, pues que Tezosomoc invade Texcoco, le quita el trono a Nezahualcóyotl. Bueno, la historia ya más o menos la conocemos, todos no voy a andar en ello. ¿Qué pasa a la muerte de Tezosomoc? Pues Coatlinchan hace una triple alianza con Azcapotzalco, ¿sí? Con Azcapotzalco y con Tláhuac, ¿sí? Y bueno, pues esto obviamente fue un paso en falso bastante grave para los anales de la historia de Coatlinchan y de la historia posterior, porque evidentemente esta alianza que se hace, esta alianza tan famosa que todos conocemos, pues era una alianza muy estratégica por parte de Izcoatl, que era el gobernante de Tenochtitlan, pues para engrandecer el poder de Texcoco y hacerlo su aliado y recuperar Texcoco. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora voy a leer esto, ya se lo he platicado, pero creo que es importante. Fue precisamente el acceso de Izcoatl al poder como Tlatoani y Tenochtitlan en 1427 lo que marcó un hito en la historia del centro de México. Pues al año siguiente el líder Tenochca salió victorioso en guerra contra Azcapotzalco. Problemas. A partir de este momento los gobernantes Tenochca se convirtieron en los líderes que marcarían la pauta de toda la región. Y también esto refiere el ascenso de Nezahualcóyotl, por supuesto impulsado por Izcoatl, ¿sí? Este ascenso al trono fue parte de un plan cuidadosamente preconcebido por Tlatoani y Tenochca, y no fue una coincidencia. Era un plan de hacer un imperio muy vasto y muy fuerte, como todos sabemos que existe. Bueno, Nezahualcóyotl dice: una lectura minuciosa de las obras de Luis Tizochtli revela que nunca negó que antes del ascenso de Nezahualcóyotl, Coatlinchan había sido la capital, ¿sí?, de la Culhuaca, ¿sí? Por supuesto, cuando hay un vacío de poder en Texcoco, la capital era Coatlinchan, ¿sí? Ese es el precio. De hecho, dedico un capítulo completo
después se hizo el a la destrucción de Cuatlicha por parte de Nezahualcóyotl. ¿Sí? Esto fue lo que pasó. Y bueno, vamos a hablar un poco. Texcoco, digamos que era más bien un barrio, era al revés la cosa, y ahí era la parte fuerte. Y es lo que les quería contar. Vamos a hablar del escudo de armas, porque ahí viene buena parte de la historia, pero no del escudo de armas que todos ustedes conocen, es ese. Si no, vamos a hablar de este, que no está conocido. ¿Ok? Y a ver si no nos corren aquí por lo que voy a hacer en el propio Museo de Antropología e Historia. Pero esto que copié, que además mi esposa me regañó por poner tanto texto, lo voy a leer, porque es importante. El coyote que sostiene el escudo simboliza Nezahualcóyotl, el coyote hambriento. Dos olas rodean el escudo de la derecha, representa la cultura española, y a la izquierda la cultura sentada en el agua de Texcoco. La montera o el casco con dos borlas que está sobre el escudo es un adorno de la realeza. En el cuartel de la izquierda, de la izquierda está acá, está un chiquipile sostenido por dos águilas que representan la coronación de Nezahualcóyotl como rey de Texcoco. Un ampenruetl o tambor que se usa en las fiestas, y una macana y rodela que simbolizan las guerras con los acolmas. En el cuartel de la derecha se distingue un cerro que era parte y retención de los reyes, estamos hablando de Texcoco, con el brazo de la flecha que representa la policía de la Colhuaca. La torre o castillo, que esto es bien importante, de la izquierda alude al creador del cielo, y de la derecha a Chimalpopoca, rey mexica, que nombre significa escudo humeante. Bueno, acuérdense de esto que acabo de decir, ¿ok? Y acá no se ve, pero sucede que este bonito escudo que todos ustedes conocen, pues es un óleo pintado en 1913. Vamos a empezar por ahí. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué? Bueno, ¿alguien ha visto este documento alguna vez en su vida? ¿Lo conocen? Bueno. El título de ciudad de Texcoco se da el 9 de septiembre de 1551. Ahí lo tiene. Es el original. Bueno, no porque el original, ¿no? Es este documento. Por acá se lee Pueblo de Texcoco en alguna parte. Y bueno, es el documento, ¿sí?, que se le da a ¿cómo se llama este personaje? Se le da a Pimentel, que era el cacique, ¿no?, en ese entonces. Yo no veo ningún escudo de armas, no sé ustedes. Y uno diría, no, es que se lo dieron otra vez, es que no venía ahí. ¿Pero qué creen? Me puse a buscar otros documentos más o menos de la misma época, muy similares. Bueno, está el de Fernando Pimentel, está la descripción. Y pues en otro documento, que es la Real Coalición a Juan Corona y el vecino de México, bla, 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 el 538, ¿ya vieron? Hay un escudo de armas. Entonces empezamos a tener problemas con el escudo de armas, ¿no? De dónde viene, qué ocurre, etcétera, etcétera. Y bueno, este escudito, que es muy bonito también, es en el que se basó el óleo que les acabo de enseñar, ¿sí? La mayoría de los estudios sobre el escudo de armas de Texcoco se basan en una copia en blanco y negro reproducida por Peñafiel en 1890 del catálogo compilado por Rufosé, que había visto en París, una copia de color en 1786, que está en el Archivo General. Este es 1876, siglo XIX. ¿Ok? ¿Pero qué creen? Es un amigo de todos nosotros, que es Javier Ramírez López, encontró en la Biblioteca Nacional de España este escudo, que viene en el libro del Padre Isla en 1701. Y este escudo, me voy a permitir haciendo un análisis del escudo porque es muy interesante. Es más, se los voy a poner así, para que vean a nuestros escudos y los pongan. Si se dan cuenta, este escudo, que es un poco más españolizado y castizo, ¿sí?, pues tiene los cuarteles divididos y algunos elementos españoles como estas dos torres. Voy a hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Qué ven aquí? Dos torres, y una de ellas, a ver, nada más semióticamente, ¿qué significaría eso?
Una torre está bien y la otra está en llamas. ¿Qué les suena? Los que juegan ajedrez. Guerra, ¿verdad? Y alguien está poniéndole la madre al otro, así de simple. ¿Ya vieron esto de este lado? Son dos calles y uno incendiado. Huachimalpopoca. No es cierto. Y viene el página linda. Ojo. Entonces, no, pues no está. Y sí, vienen los mismos elementos. Y si se dan cuenta, este hermoso escudo, ¿sí?, que tiene lo que conoce como el área quemada, viene también el Tescucingo, etc. Son 4 cuarteles nada más. Viene, por supuesto, el coyote con los tocados, la lanza, el chimali, todos esos elementos, ¿ya los ven? Pues vienen en actitud de guerra contra otro tal. ¿Por qué digo esto y por qué me parece interesante decir esto? Porque siempre cuando leemos la historia, la narrativa oficial, como decía Benito Castellanos, nos vende una historia, ¿no? Entonces, se nos vende la historia de la conquista, por supuesto que la conquista ocurrió y por supuesto que la conquista fue sangrienta, eso no lo quitamos. Pero de allá de que de este lado, a la orilla del lado, todos éramos cuates y todos éramos los mismos y demás, eso no es cierto. Y en 200 años menos. Había una larga sucesión de alianzas, tensiones y demás. Bueno, estábamos hablando de la historia oficial y no, la historia oficial no se empezó a escribir en la Revolución, se empezó a escribir desde mucho antes. Según María Castañeda de la Paz, quien ha hecho un estudio minucioso de este cuadro, es muy probable que el autor intelectual de este escudo que estamos viendo haya sido nada más y nada menos que Alex Kieślowski. ¿Sí? Esa afirmación se basa en 3 argumentos principales: la profusión de elementos prehispánicos, que son evidentes, ¿sí?, y lo distingue claramente el tipo de heráldica producido en este periodo, ¿sí?, y el tema central para que están en los cuarteles que podemos ver, los que acabo de escribir, ¿sí? Este Xochitl era muy dado a construir símbolos y narrativas, ¿sí? Porque era, sí, ya voy a concluir, ¿no? Porque él era muy dado a que su linaje, finalmente él era descendiente de Nezahualcóyotl, se viera, está precisamente la figura de Nezahualcóyotl que viene en el códice, ¿no? Está en guerra, ¿sí? Entonces, cierro con una cosa de conclusión a más tarde. Al hacer un seguimiento de los destinos y alianzas que tuvieron los pueblos originarios en las riberas del lago, se observa una intensa actividad política que respondía a los intereses comunes, destacando siempre el interés del pueblo de Montecargas. Hay 3 momentos cruciales que destacan en un periodo de 2 siglos que comprenden la fundación de Tenochtitlan y la caída de la ciudad: la llegada de los aztecas, la muerte de Tezosomoc y el arribo de Nezahualcóyotl al trono. En todos ellos, el papel de Huatzintlan fue fundamental. Esta alianza nos habla también de largos periodos de estabilidad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué Huatzintlan está borrado de la historia? Pues porque hay un interés en esta primera historia, ¿sí?, como siempre, de hablar de la historia de los victoriosos. La historia nos habla de una alianza más evidente, y esta lo podemos ver en el compendio histórico del reino, también de Texcoco, uno de los textos que dedica mayor extensión al asedio de Tenochtitlan. En él también se pone a Texcoco como victorioso sobre Cuauhtémoc, ¿sí?, no como españoles. Ustedes revisen el texto y van a ver que no es que esté del lado de los protagonistas, sino el protagonista es Texcoco. Entonces, sí había un afán desde ese entonces de borrar esta historia, que es demasiado importante, en la historia de Huatzintlan, ligada a la historia de Texcoco y, por supuesto, a la historia de México. Muchas gracias. Panósmico es un colectivo con sede en la Ciudad de México formado por Mariana Mañón,
y Manolo La Rosa en 2017. La práctica del colectivo se centra en las relaciones entre los seres y los territorios, haciendo visible el diseño natural y artificial de los flujos de energía que dan forma a nuestras realidades. Su trabajo se ha desarrollado en colaboración, tendiendo puentes con campos como la arquitectura del paisaje, el diseño democrático y la cartografía social. Su ponencia se titula Terraformaciones. En realidad le cambiamos el título a la última hora y se llama La voluntad de las piedras. Nosotros somos un colectivo de investigación basada en arte y lo que les vamos a compartir es un texto que hemos elaborado para ustedes en la ocasión de esta reunión y pensando en las piedras. Esta es una serie de lecturas que hemos estado desarrollando en nuestra práctica, que se basan más en una performatividad que en una ponencia académica. Entonces, gracias. Vale la pena cuestionarse sobre la voluntad de las piedras. Hay un acuerdo entre el tallador y el bloque que se presta para encarnar un símbolo poderoso. Así como durante un periodo de tiempo una piedra es el canal de comunicación con alguna fuerza, hay momentos en los que el acuerdo se termina y es necesario sellar el circuito. Así lo comentó un compañero macehual cuando un especialista en la Piedra del Sol mencionaba que las heridas al centro de la piedra fueron provocadas al ser utilizada como tiro al blanco por los soldados cuando estaba adosada a la catedral en el Zócalo de la Ciudad de México. Él contestó que más bien sentía que la piedra había sido desactivada por sus creadores al cerrarle la boca, lugar donde reside el aliento, signo vital. Parece un gesto similar el que aconteció en Tula, Hidalgo. Hasta el día de hoy no hay un consenso sobre el motivo por el cual se abandonó la ciudad. Teorías hay varias. Lo que sí es de común acuerdo es que los hoy llamados atlantes fueron enterrados por sus antiguos conciudadanos. Se desarticularon los eslabones que los conformaban. Los cuerpos columnas se derrumbaron a propósito y se borró el rastro de su antigua configuración. Una vez que se filtró la luz por la grieta donde asomaron sus rostros, se decidió que serían levantados y uno de ellos, el más desafortunado, sería clonado y su copia permanecería en Tolán, mientras el gemelo se erigiría como muestra de la maestría escultórica en la gran ciudad. El recorrido para la centralización del capital simbólico desde Tula hasta este recinto es de 107 kilómetros. Para poder montar las piezas unas sobre otras, se construyeron arquitecturas específicas, complejas estructuras que permitieron darle su forma actual, activando así una especie de industria arqueológica que especializó a los trabajadores para mover y manejar elementos de grandes dimensiones. Arquitectura para la recreación de otras arquitecturas, esculturas, espacios y especulación estatal con las mismas. No solo en la zona arqueológica, en toda la ciudad y región de Tula se encuentran objetos antiguos, testigos de otros periodos de ocupación de este territorio. La aparición de estas piezas señala una larga historia cultural que informa la memoria material de esta tierra y otros ocupantes que no son reconocidos
en la historia oficial que se narra. Los lugares de donde se extrajeron los objetos están registrados en los mapas de excavación. Hoy en día resulta difícil imaginar el estilo de vida que sostuvo dicho territorio, que alguna vez albergó una relación entre sus piedras y la cultura. Nos provoca realizar ciertas preguntas como ¿qué tan útil es la conservación y la preservación de objetos materiales si con ellos no se preservan los territorios? Hay una relación entre los objetos y los espacios que los hicieron posibles. Los materiales que los forman se expresan junto con ellos en simbiosis de sentido. Dicen los mamos de Colombia que algunos animales se pierden cuando sus esculturas son desenterradas. Fungen, pues, como señales de ubicación para distintas entidades. La posición y ubicación de las piezas no es arbitraria. Se fundamentan en relaciones entre lo que ven y lo que pueden verlas. No conocieron el cubo blanco. La piedra de los tecomates reposaba sobre su espalda, mirando hacia el cielo, atrayendo quizás a las nubes en plena seducción del horizonte celeste. Antes que Horizonte se posicionaban los atlantes en su descanso bajo la tierra. Habría que preguntarse sobre la interacción que generan sus nuevos posicionamientos o la imposibilidad de esos intercambios de miradas entre el paisaje y sus representantes. ¿La memoria es el estudio académico o la relación cultural de los objetos en sus sitios de aparición? Con el despojo y desplazamiento de las piezas, piedras y materiales arqueológicos de los sitios de hallazgo hacia las salas de exhibición centralizadas en el museo, se permite que el espacio vacío que han dejado esos objetos sean reemplazados con otras lógicas, materiales y simbólicas. Se secuestra la relación con el territorio que mantenían esos objetos. La desaparición de las piezas en lo que es hoy la ciudad de Tula ha permitido que las montañas se conviertan en minas, que grandes extensiones de terreno se vuelvan presas, donde se contienen las aguas que arroja la Ciudad de México para beneficio de la capital y el proyecto Estado-Nación. Cuando el desborde de los drenajes capitalinos arrasó con la tranquilidad de los tuleños, estos se manifestaron diciendo: no se inundó, nos inundaron. Y la lógica de la ausencia de una identidad cultural fuerte como la que mantenía el antiguo Tolán le resta importancia para el poder. Entendemos que la formación como una serie de procesos, de transformaciones de los territorios que apuntan hacia un fin mercantil. La noción de que las cosas están en el mundo son cosas para usar. En lugar de entramados de relaciones que buscan preservar un ecosistema que incluye lo cultural, los conocimientos que se sostienen entre los habitantes y las energías junto con las que habitan, haciendo posible la continuidad memorial y vital. En la búsqueda de una epistemología que rompa con la dualidad naturaleza-cultura, habría que reconocer el rol de los elementos simbólicos para sostener circuitos temporales y civilizatorios que le han dado forma al planeta desde otras lógicas, aquellas que incluyen la complejidad del paisaje y sus actores múltiples. Muchas gracias.
Ingrid Elizabeth Martínez Buendía, tesista de la Maestría en Artes y Diseño por la Universidad Nacional Autónoma de México, artista que investiga las posibilidades de la piedra como archivo sensible y presencia activa que permite abordar el cuerpo como lugar de inscripción del paisaje. Ha gestionado exposiciones individuales y colectivas en Japón, Praga y México. Cofundadora de la revista de arte y ciencia Pingüica. Realizó 2 residencias artísticas en Serbia. Fue escultora del Museo de Cera de la Ciudad de México. Ha impartido clases de escultura en la Academia de San Carlos. Su ponencia se titula Poética Geológica del Cuerpo Roca. Roca es mezcla consolidada de minerales, bloque duro y generalmente grande. Ese compuesto que forma la corteza terrestre. Esta palabra es la favorita en la ciencia. Roca deriva del latín roca con doble C y aparece alrededor del siglo VIII. Dio origen a roche en francés y roc en inglés. Entonces, cuando la ciencia dejó de escribirse en latín, fue el inglés el idioma. Y piedra es el cuerpo mineral sólido y duro que ya fue alterado por la humanidad. Curiosamente, piedra no concibe espacio para ser nombrada ni definida en el libro de ciencias de la Tierra. En cambio, en otras disciplinas como la arquitectura, la arqueología, la medicina, etc., o el lenguaje común, le nombran siempre roca. Incluso, piedra antigua o edad de piedra es el significado de paleolítico, en donde, según varias fuentes, con poco más de 2.5 millones de años, fueron construidas las primeras herramientas por los seres humanos. La piedra fue nombrada de diversas formas de acuerdo a los usos y costumbres, propiedades o contexto cultural. ¿Qué historias guarda una piedra? ¿Cuántas formas habitan una roca? Cuando me acerqué a la primera piedra que tallé, no entendía que ellas comparten memorias guardadas en sus propiedades físicas, químicas y sagradas, que hay un entramado sensible que dota a quienes creen en ellas y mantiene un vínculo no solo terrenal, sino con el cosmos. Existe una historia que viene de la teoría científica de cómo se formó el universo. Después de la expansión de la energía y una serie de sucesos, apareció la materia. De ello, el sistema solar y los planetas y así la Tierra, que en su origen era una gran roca, la roca de rocas, dura. En eso surgen los líquenes que envuelven la roca y la van degradando para sostenerse y generar suelo. De ello podrían profundizar biólogas, geólogos. En ese proceso de co-creación se amalgama el sistema Tierra como eje contenedor de todo ser vivo y no vivo en tiempos inalcanzables al ojo humano. La Tierra tiene memoria, una que encapsula ambientes marinos, volcánicos, espaciales durante miles o millones de años, pero hoy vivimos un ambiente nuevo, el antropoclástico, término referenciado en un artículo que habla de los desechos industriales que se liquifican en muy poco tiempo en comparación con los ambientes anteriores, es decir, los sedimentos sueltos se transforman en rocas en menos de 150 años. Este proceso compacta los desechos, la escoria siderúrgica y los cementa. En tiempos que desafían la comprensión del ciclo natural de las rocas, quiere decir que el sistema terrestre está cambiando y la humanidad incide en ello. Les menciono esto porque mi acercamiento con ellas ahora es descubrir esa profundidad, porque como lo menciona Roger Caillois, las piedras son la búsqueda de algo más lento, más vasto y más serio que el destino de una especie pasajera. Dicho esto, no me queda duda que aprender a observar
leer con atención las montañas, sus desgajamientos, desprendimientos, cambios de geometrías, formaciones y deformaciones, intentar entender las huellas geomorfológicas del territorio que las contiene y sus posteriores procesos, construye un presente en el que inscribimos nuestra huella, y desde donde pienso a las piedras rocas como la piel del planeta que más huellas del tiempo retiene. Hago referencia a piedras rocas como unidad. Por un lado existen desde el interior de la Tierra, respirando y emergiendo a la superficie, ardientes, siendo un 64% de la corteza terrestre, y por otro, edificándose por sí solas o antropogénicamente, con sus cualidades, su propio lenguaje, su propio tiempo y su propia escucha. El planeta, como cuerpo vivo, alberga infinidad de sonidos, muchos de ellos imperceptibles al humano. Por ejemplo, la formación y desplazamientos de las montañas, volcanes, rocas, sus fracturas. En datos que científicos han documentado, existe el fenómeno de hum o zumbido o gemidos de la Tierra, con diversas hipótesis que Yolistli Villanueva documenta en su tesis doctoral con mayor precisión y análisis. No dejarlas de observar, de nombrar, de relacionarlas con nuestros propios cuerpos, de reconocerlas por lo que son, cápsulas de tiempo, archivos habitables. Pero ¿qué nos dice la piel del planeta cuando es tocada, erosionada y reconfigurada por las guerras, la explotación desmedida de recursos? ¿Cómo podemos reimaginar la historia desde el cuerpo si pensamos en el territorio como su extensión o viceversa? Piel, polvo. Piel, vesículas. Piel, erosión. Piel, fractura. Piel, beta. Piel, polvo. Piel, vesículas. Piel, beta. Piel, polvo. Piel, vesículas. Piel, beta. Hablar de piedras expuestas a la intemperie, dando testimonio de sí mismas, me lleva inevitablemente a mi origen, la piedra de los tecomates, una roca ígnea, andesita, arrojada por una erupción efusiva a las faldas de la Sierra Quetzaltepec, que es parte de la Sierra Nevada al sur de Coatlinchan, un territorio que alberga parajes donde las rocas de tamaños diversos persisten. Recuerdo haberlas escalado cuando era niña, pero la relación que tenemos con la materia de la tierra, con las rocas, montañas, volcanes, no es solo anecdótica. Vivimos en una región marcada por la presencia constante de los volcanes. La ceniza volcánica, esa misma que en 1994 cayó a los techos, también está en nuestros pulmones. Esa montaña que humea, Popocatépetl, se había reactivado. Lo que quiero subrayar es que somos parte de un sistema mucho mayor que las ciudades, un sistema donde todo, tierra, aire, cuerpos, nuestros cuerpos, piedras,
está interconectado. Acercarse a la piedra de los tecomates es entonces algo más que un acto físico, es reconocer su peso simbólico que la sitúa, que en una comunidad que la recuerda, la añora. Una piedra envuelta en historias de manos que la tocaron, la rezaron, la ritualizaron, cuando estaba recostada mirando al cosmos. Fue y sigue siendo una gota de lava esculpida en vuelo, que yacía ahí, pasando su propio tiempo, hundida entre árboles y la hierba característica de la zona. Y entonces me pregunto, ¿cuántos pasos la buscaron para llegar a ella? ¿Cuántos golpeteos fueron necesarios para desbastarla? ¿Qué sonidos hicieron eco en su cuenca? Porque al cartografiar sus vesículas se revela lo invisible. Leer sus texturas, como dice la doctora Karina Cervantes, los minerales son el abecedario de las rocas. El saber leerlos, puedes leer la historia de las rocas. ¡Qué belleza! Si pudiéramos tocar sus porosidades, observarla con lupa, lamerla, olerla, ¿cuántos relatos descubriríamos en sus rugosidades? Descubriríamos, entre muchas otras cosas que la caracterizan, que quizá es mejor mantenerla en la posición que fue tallada, sin agua en su parte baja, sin metales desbastando su cuerpo. El maestro en geología, Marco Albán, compartió que los minerales visibles en ella son cristales blancos llamados plagioclasa. Si al final de las charlas tienen tiempo, podemos ir a observar juntas y seguir leyéndola. Pero para conocer su verdadera composición se requiere un análisis geoquímico, y la pregunta no es ¿para qué sirve eso? En vez de ello, ¿cómo nos conecta este conocimiento con su espíritu, su tunal, ese gesto que nos invita a acercarnos a ella? Hablar de piedras es entonces sumergirse en las memorias que relatan el tiempo profundo como suceso geológico, referido así por Eric Vázquez en El escudo y el espejo, y como paisaje cultural, porque en tiempos anteriores las piedras no fueron solo materia inerte, sino testigos, pues cuerpos partícipes de procesos de transformación donde lo humano, lo divino y lo natural se entretejían. Prueba de ello son las piezas que dan forma a este recinto. Con ello no pretendo romantizar ese pasado, ni hacer una aseveración de pérdida, sino puntualizar que estas agencias defienden la estrecha relación con el territorio, construyendo paisajes como en extensión de nuestros cuerpos, que desde mi perspectiva amplifican la visión en coexistencia, naturaleza-cultura que ya mencionaron, como las principales formas de habitar el mundo. Hoy, al detenernos frente a esta gran piedra, frente a cualquier piedra, la que lanzamos, con la que nos tropezamos, la que pisamos en los escalones del metro, la que sostiene una llanta de carro, ¿qué estamos dispuestos a leer en ella? ¿Podemos escuchar su relato sin forzar su silencio? ¿Estamos listas para reconocerlas no como objetos, sino como cuerpos vivos de memoria, inscritos en una geografía que nos excede y nos sostiene? ¿Qué nos dicen cuando el planeta las reconfigura y cuando somos nosotras quienes dejamos cicatrices en su piel, desdibujándolas? Observarlas es también reconocernos en ellas, piedras desnudas, piedras fósiles. Al tocarlas, tocamos también huellas profundas de la tierra que vibran con el eco de su historia. ¿Sueñan las piedras? Estoy profundamente agradecida de poder contar mi historia de la manera en que siento que es, en lugar de cómo la historia la decide. Sengan el Buri.
las piedras al final las pueden regresar. Isa Gómez, Ciudad de México, 1989. Con formación en comunicación visual y en mediación lectora, mi trabajo se ha compartido en espacios nacionales como el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, el Instituto Cultural de Aguascalientes, el IMAC, Rosario, Baja California. Desde hace 7 años dedico mi vida a la escalada como medio para la exploración del tacto y el movimiento. Mi última participación editorial se titula Guía de Escalada del Monolito de Tlaloc, Chapultepec, como parte del programa Escribir Escultura de Editorial Bloque. Actualmente colaboro en Toca Climbing, uno de los muros de escalada más recorridos de México. Sí está. Ah, sí. Dios. Voy a leer un poquito, luego no, luego alguien más va a leer, luego vuelvo a leer. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por dejarme estar aquí. Con las ganas de alargar una conversación que aún no ha comenzado, con la herida de esas otras conversaciones que siempre sufrimos incompletas, yo te escribo. ¿Qué significa escalar el día de hoy? Hoy, cuando la naturaleza no tiene retorno y los caminos no son seguros. Hoy, que los bosques están lejos y las piedras ausentes. Hoy, que se nos niega el tacto, la palabra y la vida. Sabiendo el riesgo que conlleva, comparto los 2 actos que han drenado mi atención los últimos meses del año. El primero es observar y cuestionar un monumento histórico que ahora concluyo fue nacido y ha vivido su existencia desde el despojo. El segundo es haber escalado dicho monumento en una ocasión con miras de convertirse en muchas más. De la observación de la piedra, logré definir 3 líneas o caminos que permiten posarse sobre su cabeza usando solo pies y manos, con un peligro de caída severo, ya que no existe posibilidad de usar protección y porque la humedad sobre y debajo de ella es alta. Las 3 líneas fueron nombradas como: número 1, por la carretera, con una dificultad de B1 o B2, partes por debajo de la axila derecha. Su nariz y brazo permiten un ascenso rápido. La sensación no es equiparable a las zonas naturales de escalada. Número 3, diosa piedra, sin dificultad definida. La espalda de la giganta delinea un camino serpenteado hasta su nuca y de ahí a su cabeza. Con mucho respeto, no hubo un intento completo de ascenso. Número 2, días lluviosos, dificultad B5 o B6, línea ubicada en el costado derecho detrás del brazo, beta ya muy clara que ahora comparto. Hay que comenzar. Y hay que pararnos. Vamos a pararnos. Gracias por pararse. Calentar. Vamos a calentar el cuerpo. Sacudir, articular. Calentar, sacudir y articular. Comenzar en orden lateral a 2 manos. Cansar. Vayan imitando para que ustedes también escalen, por favor. Comenzar.
Comenzar en orden lateral a 2 manos. Calzada pequeña para pie izquierdo. Inicio acuclillado. Los zapatos asimétricos obligan semidropeo. Al traccionar en dirección al pecho, la postura permite montar pie derecho en pendiente friccionada. La mano derecha en altura a la cara, en extensión, puede tomar una regleta en semiarqueo. Mano izquierda a triángulo prominente eslopereado. Junte de manos desplazadas hacia el fondo. Cambio de pies sobre regleta izquierda y banqueta derecha. Columpio de cadera permite tomar regleta filosa con mano derecha. Colocar talón izquierdo sobre el orden de la entrada. Traccionar el talón hacia la ingle para obtener extensión y estabilidad. Mano izquierda en regleta izquierda. Leve campus para colocar pie alto izquierdo en lateral. Cachetada con mano derecha lejana. Una pregunta, ¿alguien se lo aprendió? ¿No? Vi una que otra cara escaladora por ahí. ¿Se lo aprendieron? ¿No? Vamos a leerlo rápido, ¿vale? Tiene que ser rápido esto. No pueden escalar 7 metros en 10 minutos. Tienen que hacerlo en 2 o 3. Venga. Comenzar en orden lateral a 2 manos. Calzada pequeña para pie izquierdo. Inicia acuclillado. Los zapatos asimétricos obligan semidropeo. Al traccionar en dirección al pecho, la postura permite montar pie derecho en pendiente flexionada. La mano derecha en altura a la cara en extensión puede tomar una regleta semiarqueo. Mano izquierda triángulo prominente eslopereado. Junte de manos desfasadas hacia el fondo. Cambio de pie sobre regleta izquierda y banqueta derecha. Columpio de cadera permite tomar regleta filosa con mano derecha. Colocar talón izquierdo sobre el under de la entrada. Traccionar el talón hacia la ingle para obtener extensión y estabilidad. Mano izquierda en regleta izquierda. Leve campus para colocar pie alto izquierdo lateral. Cachetada con mano derecha lejana. Comienza punto de no retorno. Cambio de pies. Pie izquierdo alto. Sensación de duda. Levantarse sobre pie alto para búsqueda de cualquier cosa, lo que sea, subir. Estado arriba, sonreír, respirar. Estuvo cansado, ¿no? No tengo que relajar, sí se me agitó el corazón. Con duda legítima, planifiqué este primer ascenso contemporáneo como una forma de cuestionar si es posible que yo, con mi incipiente experiencia como escalador, logre aportar algo a esta tan abstracta actividad. ¿Qué es más rudimentario que darle tacto al cuerpo a través de la roca? ¿Qué nos nutre? ¿Qué nos sostiene? Preguntarte de dónde vienes, de dónde te trajeron, te robaron, te secuestraron, eres algo, eres alguien, de qué estás hecha. La roca nace de la tierra, fragmento sólido de la tierra. ¿Dormías? ¿Duermes? Llueves, te siento, me rompes. Al escalar, en cada tacto, la roca de mí desprende piel y energía, merma mi ánimo de movimiento y por intercambio entrega pertenencia e incertidumbre. Piel con piel suceden en el mismo tiempo, en todos los tiempos. La piedra es y ha sido. Mi cuerpo es, no será. La roca siempre. Muchas gracias.
emocionado por estos momentos, emocionado por las participaciones de mis compañeros y lo importante, el mensaje que se deja. El objetivo de este encuentro es precisamente para que nos demos cuenta que el conocimiento nos ayuda a tener una plataforma más interesante para nuestras vidas, para reflexionar. Precisamente por esta plataforma, por este punto de encuentro, me voy a atrever a agradecer al esfuerzo que hicieron mis paisanos, los tlacuaches, y que verdaderamente eso es reconocible, y es para que también se den cuenta que si un hilo puede sostener cierto peso, 2 hilos trenzados, 3 hilos, 4 hilos serán más fuertes para soportar más peso. Y me voy a atrever a agradecer a Liliana Jazmín Rivera, síndica municipal, Antonio Rivera Mancilla, por favor, primer regidor, César Javier Luchi Huerta, quinto regidor, Omar Aguilar García, séptimo regidor, Marisela López Escalona, octava regidora, José Luis Pérez Vázquez, noveno regidor, autoridades auxiliares de mi comunidad de delegación y de Copasi, se agradece su espacio también que nos hayan acompañado, y representantes de la parroquia de la mayordomía, que también es un número importante de trabajo en nuestra comunidad. No sin antes, ya lo habían mencionado, a nuestra corista municipal, Marta Ortega, que agradecemos su presencia también. Yo les propongo algo muy importante para todos y a los medios de comunicación que también nos acompañaron. Les propongo a todos, llevemos en nuestro sentimiento, en nuestro pensamiento, simplemente una reflexión de lo que se ha escuchado. Y lo más importante es que las rocas, a través de lo que ya comentaron, de la propia creación y de nuestra propia etapas de vida como civilización, nos siguen acompañando. Al día de hoy, simplemente agradezco que el espacio que están tomando y se están dando en este día sea reflexivo. Gracias por su asistencia a todos. Perdón, me estaba olvidando a Gloria Hernández, gobernadora de Pueblos Originarios también. Gracias por asistir, por acompañarnos. Rosana Espinosa, directora de Turismo, también gracias por asistir. A todos, gracias. Preparémonos para la foto. Sí, en este espacio tan importante de cultura, no tomamos la foto.